Hola y bienvenidos al canal donde los videos no se editan, porque si no, no los subo nunca. Esa va a ser mi intro porque me representa demasiado. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener una charla tranquila un día más, porque tenía pendientes sus preguntas de Instagram. Yo no sé cuántos me siguen por Instagram, pero habíamos hecho como una cajita de preguntas para después contestarla por acá y las tenía pendientes. Y no les voy a andar con rodeos. Hoy estoy un poco triste, estoy un poco bajón por razones personales que no me siento lista para hablar acá. Pero por eso mismo quise grabar, porque es algo que me hace muy feliz, de verdad. Como grabar y todo el tema de las redes, a mí me hace tan feliz, me apasiona mucho. Entonces dije, bueno, hoy es el día para grabar. Me está costando mucho porque Clary dejó su siesta y ya no es tan fácil grabar. Antes tenía al menos ese momento, pero ahora Lucas la llevó a la plaza para que yo pueda grabar y estar un poco más contenta. Eso es lo primero. Segundo, este cuadro no es por minimalismo. Todavía no lo pinto, no me ha dado el tiempo, estoy insegura con qué hacer. Y tercero, hoy me puse cronómetro. ¡Ay, qué responsable! Porque el último video fue demasiado largo. De hecho, estuve a esto de no subirlo, como que yo decía, ¿quién te va a querer escuchar tanto tiempo? Pero bueno, nada, parece que la gente sí me quiere escuchar porque me dejaron un montón de comentarios y gracias, no saben lo feliz que estaba. Me alegra tanto que les haya servido y espero que este video también les sirva. Vamos a hablar mucho de noviazgo, mucho de matrimonio, de maternidad. Fueron las preguntas que más me hicieron. Me sorprendió mucho, pero a la vez me encanta. Nunca lo hablé por acá. Voy a tratar de hablarlo como un poco superficial y si es que hay un tema que les gustaría como meterse más, podemos adentrarnos más como en otro video. No sé dónde dejar esto para verlo. Bueno, así que nada, va a ser una charlita tranquila. Tú ponte a trabajar, ponte a ordenar tu cocina, ponte a, no sé, lo que quieras, a limpiar. Y yo te voy a conversar y me encantaría que esto fuera una conversación ida y vuelta, pero no funciona así YouTube. Bueno, tengo acá anotado, para que no crean que estoy mirando cualquier cosa, es porque si no me distraigo. La primera pregunta que me hicieron es, ¿cómo viviste tu noviazgo y matrimonio de la mano de Jesús? Hubieron mucho respecto, o sea, como muchas preguntas parecidas, pero las voy como uniendo, ¿ok? Acá abarco varias que me hicieron. Voy a ser un poco testimonial, porque yo todos mis aprendizajes han sido por mi experiencia. Con Lucas, voy a empezar por lo del noviazgo. Con Lucas los dos éramos muy practicantes, ya cada uno por su lado. Como que los dos teníamos nuestra fe muy como propia. Para los dos como que Dios era muy el centro de su vida. Y eso hizo, o sea, como que eso derivó en que también fuera el centro de nuestra relación. Como que es muy raro que si es que para cada uno Dios es tan importante, después en la relación no esté presente. O sea, empezando por ahí. Segundo también, algo que hicimos fue como, Lucas era más pro de esto que yo. Yo a veces como que me gusta vivir como mi fe de manera más personal y en cambio Lucas como que él quería hacer todo tipo de oración juntos. Pero a mí sí me parece bueno que, por ejemplo, si los dos piensan ir a misa, si los dos quieren hacer el rosario, si los dos, hacerlo juntos. Porque como que ahí uno va conociendo la faceta espiritual del otro. Como que yo me acuerdo que en el noviazgo yo me daba cuenta que la de Lucas era muy diferente a la mía. La de Lucas, por ejemplo, era como mucho más racional, como mente fría, y él sabía que quería a Dios, entonces por eso aplicaba voluntad y para todo tuqui. Yo, en cambio, como que trataba de siempre mantenerme motivada para que así me salga más fácil buscar a Dios. Había momentos en que no me encontraba motivada y que me tocaba meter disciplina, pero le metía mucho trabajo como eso de querer desear a Dios. Esas eran las diferencias que encontramos y las encontré justamente como gracias a compartir estos como momentos de oración como en conjunto. Y después, no sé si les debería contar cuánto estuvimos de novios. Yo conocí a Lucas con 21, me comprometí con 22, me casé con 23, tuve a Clarita con 24. Ese sería un buen resumen. O sea, estuvimos saliendo como 3 meses, después estuvimos 1 año y medio de novios que le sacamos el jugo, ahora puedo entrar un poco más en eso, le sacamos el jugo, nos comprometimos y a los 5 meses nos casamos. Y ahora llegamos 3 años y medio. O sea, eso es más o menos nuestra historia. Y desde el principio, que esto a mí me parece muy clave, si es que quieres vivir el noviazgo con Jesús en el medio, o sea, con Dios en el medio, y después el matrimonio, porque al final va todo unido. O sea, como vives el noviazgo, va a ser como vivas el matrimonio. Entonces, fue como que desde el principio quisimos vivir muy como, acá lo escribí, como confiando mucho en la enseñanza de la iglesia. O sea, queríamos buscar la verdad y como vivir según la verdad.
o sea, no nos queríamos hacer los tarados respecto a ciertos temas como la pureza, como, no sé, sí, sobre todo la pureza, creo que porque el resto ya lo teníamos bastante. Entonces, esto es algo que a mí me parece muy clave para vivir con Dios en el medio, como intentar siempre buscar la verdad e intentar darle lo mejor de ti a Dios, como sin excusas, sin esto como de, ay, pero yo lo hago por amor a mi novio, yo no sé qué. Espera, yo esto lo digo con todo respeto, quizás hay 1000 personas que ven mis videos y lo hacen así. Feliz voy a estar de escuchar sus comentarios y de hablar por comentarios. Pero como vivir sabiendo que la iglesia, todo lo que manda es porque humanamente lo ve bueno. No porque pintó que sea pecado tal cosa, no porque sea escrupulosa, no. Porque cada pecado tiene una razón de ser muy humana. O sea, no sé, ¿por qué matar es pecado? O sea, ¿por qué mentir es pecado? Porque sabes que para tu alma no es bueno. O sea, sabes que a ti humanamente no te hace bien y no es necesario creer en Dios, no es necesario que seas católico, no es necesario que nada para saber, para reconocer que a ti mentir no te hace bien. Eso lo puede reconocer un ateo, un budista, un lo que sea. Vas a saber que mentir no te hace bien. Y así con cada pecado. Entonces, eso para mí fue como muy clave reconocerlos al principio, como para no ir engañándonos. O sea, y después obviamente todo una lucha, que hay veces que te sale mejor, hay veces que te sale peor buscar a Dios, hay veces que, etcétera, pero siempre en la lucha de querer como amar bien a Dios y amar bien a tu novio y amar bien a todo. O sea, como amarte bien a ti mismo y etcétera. Entonces, para mí eso fue como muy clave, el como querer pelearla, el querer buscar la santidad y no andar como confiando en la misericordia de Dios, como, ay, Dios me va a entender, ay, Dios me va a entender si tengo relaciones, Dios me va a entender si no voy a misa este domingo, Dios me va a entender. No, así no eran los santos. O sea, los santos no alcanzaban su santidad con ese discurso. Al revés, todo lo contrario. Los santos alcanzaron su santidad porque le dieron lo mejor de sí siempre a Dios. Bueno, eso fue una clave desde el principio del noviazgo, como querer mantenernos muy en la verdad. Y después, ¿qué más? Y después eso, lo que les decía, le sacamos mucho el jugo al noviazgo. O sea, hubieron como situaciones que... Ay, no sé si contarlo, ¿no? Bueno, sí, quizás lo voy a contar porque puede hacer muy bien. Nosotros cuando estábamos de novios, a los como 7 meses, a mí me empezaron como a encontrar una enfermedad que se llama FOP, falla ovárica prematura, que es una enfermedad autoinmune, o sea, una enfermedad crónica, que es como que el cuerpo rechaza los ovarios, entonces los va destruyendo hasta como matar toda la reserva ovárica. Entonces se genera como una menopausia muy temprana. Y obviamente eso te da, es causa de infertilidad. Entonces a mí a los 7 meses me empiezan como a descubrir un poco esto, gracias a Lucas, que estaba estudiando justo medicina y ginecología, y yo le contaba cosas y él me decía como, creo que eso no es muy normal. Me venía muy de vez en cuando, había meses en que no me venía, yo tipo, debe ser porque soy flaquita. Bueno, y entonces cuando a mí me diagnostican eso, se puso como todo muy en jaque, o sea, como... A mí me lo diagnosticaron como 6 meses después, o sea, el diagnóstico claro fue 6 meses después, pero todos esos meses fueron muchos ginecólogos que me iban diciendo como, sí, es eso, no vas a poder tener hijos, no vas a poder tener hijos, y eso hizo como que nos ponga todo muy en jaque, porque hizo como que se plantee la situación como de, más que nada para Lucas, si tú no estás para esta situación, o sea, si tú no estás para un matrimonio sin hijos, o sea, como que al final era como que sabíamos que no íbamos a poder tener hijos, sabía que ese era mi camino porque Dios me lo había dado a mí, pero no sabíamos si era el camino de Lucas. Entonces, Lucas era como, yo voy a vivir esto como un novio, discerniendo si veo que ese es mi camino o no, y si veo que no es mi camino, me voy ahora, ¿para qué hacernos perder el tiempo? Si veo que sí, nos quedamos y estamos para avanzar. Entonces, a mí eso me dio mucha paz. A ver, todo el mundo me dice, ay, ¿cómo no te dio un cagazo? No, a mí me dio mucha paz porque yo estaba muy segura de lo que era nuestra relación, la verdad. Como que éramos demasiado compatibles y en mi cabeza era como, no hay chance de que encuentres a alguien más compatible que yo, pero bueno. A mí me encantó que me diga eso porque sabía que si él estaba era por algo muy sincero y muy rezado. Entonces, nada, como que ya desde los 6 meses nos hizo como poner muy los ojos como más adelante, como ya ponernos a pensar, no sé, en cosas más serias, ya sabíamos que lo pasamos bárbaro, ya sabíamos que éramos recompatibles, que no o sea, como que era toda una relación muy sana, o sea, todo estaba, y entonces esto nos hacía poner muy como cara a futuro, ¿sí o no?
como ya nos hacía como adelantar esa situación. Ay, se me sale el cronómetro. Entonces, nada, todo eso hizo como que la relación se haga madura muy rápido. O sea, como pensar muy bien qué quería el uno del otro, rezar mucho, como unirnos mucho en oración respecto a esto, apoyarnos mucho. O sea, como que tuvimos al final una lucha como muy grande en el noviazgo que hizo que la encaremos con mucha madurez. O sea, como, no sé, hizo que no perdamos el tiempo y que nos toque una cruz, porque es una recruz, desde el minuto 1. Entonces, espera, y ustedes dirán, bueno, pero ya tienen una hija, o sea, no era tan grave. No, o sea, a mí 6 ginecólogos de todo tipo de creencias, de todo tipo de terapias diferentes, 6 ginecólogos me dijeron, no hay chance de que tengas hijos, no hay chance de que tengas hijos, o sea, y puedes adoptar, puedes hacer fertilización in vitro, no, fertilización in vitro tampoco, puedes congelar óvulos, pero no hay chance de tener hijos. Entonces, claramente eso para nosotros como que también nos ponía muy en jaque en el sentido de que para Lucas era alguien con la que llevaba 6 meses de novio y ya tenía que ver si es que era capaz de quererla sin hijos, que Lucas lo que más quería en este mundo era tener hijos. A mí también fue muy duro porque yo siempre quise tener una familia grande y realmente me estaba tocando como esta cruz enorme. Bueno, pero podemos adentrarnos en otro video mejor. No voy a seguir hablando de esto. Bueno, pero eso, todo esto hizo que vivamos como un noviazgo como muy rezado, muy apoyado en Dios, muy como apoyándonos en nosotros mismos y discerniendo mucho, que eso, alguien me preguntaba por tips de noviazgo, para mí el primero es tomártelo como una etapa de discernimiento. No estás casado, es el momento para ver todas las red flags que puedes ver, para verlas, y si son grandes, dar una segunda oportunidad, pero no más que eso. O sea, como que es el momento para salir corriendo si es que algo te está haciendo ruido grande, o sea, un fuerte ruido. Es el momento para tomar una muy buena decisión, como para buscar el mejor de los partidos. El otro día veían una chica en Instagram que puso una frase como que el matrimonio es lo más lindo del mundo, pero con la persona correcta. Con la persona incorrecta se puede convertir como en un calvario. Y es verdad, o sea, para mí el matrimonio es lo más lindo del mundo, pero si no eliges bien, se puede convertir en una tortura. Entonces, como para mí es clave en el noviazgo como pensar eso. Y para mí es muy clave que en el noviazgo, 1, se diviertan mucho, o sea, como que sean el mejor plan del otro. 2, que sean muy compañeros, o sea, que sea la persona con la que más puedes contar cuando lo estás pasando bien, cuando lo estás pasando mal, o sea, ser muy compañeros. 3, y este en verdad para mí es el más importante, tener la misma proyección a futuro, o sea, como que los dos tengan el mismo foco. Me parece clave que en el caso nuestro era la santidad y querer a Dios por sobre todo, tener el mismo tipo de prioridades, tener el mismo tipo como de, sí, los mismos valores. Y en esto es muy clave hablar de todo, o sea, hablar de cómo les gustaría manejar su economía, si es que quieren los dos compartir todo, si es que van a ser 50-50, si es que para mí en un matrimonio cristiano, la clave es que todo sea de todo y no compartir nada. No sé si lo vamos a hablar más adelante. Entonces, todas estas cosas. ¿Qué pasa si no podemos tener hijos? ¿Qué pasa si si la mamá del otro se enferma, se va a vivir a casa? O sea, como hablar un poco de todo para ver un poco cuáles son las prioridades de cada uno. También eso, ordenar prioridades. ¿Para ti van antes los hijos antes que la mujer o la mujer antes que los hijos? No sé. Hablar de todo, hablar de todo. El noviazgo es el momento para hablar de todo, es el momento para no perder el tiempo, para sacar el jugo. Y en esto siento como que el tema de no tener relaciones juega muy a favor. Como que uno habla mucho, habla demasiado. El foco está puesto demasiado en la comunicación. Así que eso. Y otro tip último, no patear el matrimonio. O sea, como si ya estás seguro de tu decisión, si te da paz, o sea, para mí la paz es la clave. Si te da paz pasar toda tu vida con esa persona y te quita la paz pensar en no pasar toda la vida con esa persona, como que no hay que esperar mucho más. Obviamente, sí, los de alrededor también que conocen el noviazgo de cerca te pueden decir y es muy bueno escucharlo, pero no patear el matrimonio, no patearlo por nada, no sé, yo siento que nada vale como para que lo patees demasiado. Sí, por ahí que cada uno termine la carrera, eso sí, pero no mucho más. Y mi segundo tip es ahorren. En el noviazgo ahorren, porque después a futuro eso lo van a agradecer demasiado. O sea, como, no sé, yo me acuerdo que yo siempre ahorré mucho, pero en el noviazgo como que con Lucas ahorrábamos un montón, como para un futuro, no sé, hacíamos planes más sencillos y ahorrábamos, hacíamos planes recontra sencillos de hecho y teníamos una muy buena base de ahorro que para nosotros fue
clave, primero ahora para nosotros es clave y es un alivio porque al principio en el matrimonio se arranca muy de abajo. Y segundo, de hecho fue lo que nos permitió casarnos. A ver, es que no quiero spoilear. Después seguiremos hablando de eso. Bueno, expectativas cuando estás por casarte. Yo, no sé si esta es la pregunta, pero como cosas que yo pensaba del matrimonio antes de casarme y que ahora me doy cuenta que no eran tan así. Lo de que el matrimonio es muy duro. Como que la gente te tira todo el tiempo como, uy, el matrimonio es difícil, y eso es al principio porque después se pone difícil y es duro y es duro y es duro. Como que la gente te tira muy eso y entonces para mí yo era como, listo, estoy en el mejor momento de mi vida y apenas me case todo va a ir cuesta abajo. O sea, como todo va a ir cuesta arriba, como cada vez me va a ir costando más, cada vez se va a hacer más difícil, cada vez se va a ir como deshaciendo más el amor, cada vez más. Yo como que pensaba así, pero porque la gente te tira esos comentarios. Entonces pensaba que eso, como que cada vez iba a ser más difícil que el anterior y como más malo que el anterior. Y eso, o sea, compruebo que nada que ver. O sea, yo ahora que llevo 3 años y medio, veo que al revés, cada año es más disfrutable que el anterior. O sea, cada año es más espectacular, cada año te entiendes más con la otra persona, entonces cada vez se disfruta más. A ver, supongo que me tocarán momentos difíciles, no sé, pero ya siento que ya pasé por un hijo, ya tampoco estamos tan al principio del matrimonio y de ahí puede llegar gente más grande a tirarme un baldazo de agua fría y decirme que vivo en una nube de pedos, pero prefiero seguir pensando así. Yo creo que si es que en el noviazgo cada uno le mete 100, o sea, en el matrimonio cada uno mete 100, el 100% de su parte, como que el matrimonio solamente puede ir cada vez mejor, o sea, como y con más amor y con más cariño y quererse más a profundidad, y eso es un poco como lo que he ido comprobando. Bien, después, matrimonio siendo jóvenes, matrimonio joven y matrimonio en general. Primero, lo mejor que hice en mi vida. O sea, yo me casé con 23 y Lucas con 25 y debo decirles que a la gente le pareció una locura. O sea, casi nadie nos bancó en nuestra decisión. Es algo que me entristece bastante porque nuestro círculo es católico y es como Dios es muy importante en sus vidas. Entonces a mí sí me decepciona un poco y me decepciona hasta el día de hoy, sin rencores, pero como sigo sin compartirlo, que en el momento en que con Lucas dijimos que nos íbamos a casar, por varias razones. Uno, ya estábamos segurísimos. O sea, como que no teníamos ninguna duda de que el uno era para el otro. Dos, la etapa en la que estábamos ya habíamos cerrado ciclo. O sea, yo estaba en Chile y estábamos hace 7 meses a distancia, sin vernos hace 7 meses. Lucas también ya estaba como sin saber dónde vivir. Yo si me iba a vivir a Buenos Aires me iba a tener que ir a vivir sola y yo lo pasé muy mal viviendo sola, entonces como que sabía que irme a vivir sola me iba a recontra deprimir. La otra opción era quedarme en Chile, que también lo estaba pasando pésimo, estábamos a distancia, entonces como que un poco los ciclos de cada uno ya iban empujando un poco como a esto de vivir juntos, o sea, esto de casarnos, etcétera, también nos resolvería un montón. La base principal igual era que ya estábamos segurísimos, ¿ok? Esa era la base principal. Después esto, que es un poco más práctico, y después esta última, que también, que como el tema de mi enfermedad es degenerativa. Entonces decíamos, ¿para qué esperar? Porque sí, simplemente para hacernos más grandes y que no sea tan polémico el que nos casemos, si además estamos poniendo en juego el tema de que cada vez vamos a tener menos chances de tener hijos. Por más de que los ginecólogos nos dicen que ya no hay chances, en 2 años más van a haber aún menos chances. Entonces, ¿para qué vamos a poner en juego algo que es como tan el sueño de los dos, que es como formar una familia y tener hijos biológicos y todo eso? Entonces eso, como que no le veíamos sentido a seguir esperando a tener una relación a distancia, a un montón de cosas. Y nos comprometimos. Cuando nos comprometimos a la gente le pareció una locura. O sea, yo me acuerdo que me decían tipo, ¿qué? ¿Te comprometes? Pero, ¿qué edad tienes? Y yo, 22. Pero, ¿y llevas mucho de novios? No, 1 año y medio. ¿Pero lo conoces hace mucho? No, hace 1 año y medio. Era como que por todas partes a nadie le cerraba. Aparte, Lucas, a muchos les hacía ruido un poco eso, como, uy, qué precipitado, y a muchos les hacía también mucho ruido el tema económico. Lucas todavía no terminaba su carrera de medicina, o sea, como que estaba por dar el examen de residencia, todavía le faltaba como 8 meses para ganar su primer sueldo, o más, casi 1 año para ganar su primer sueldo, y yo tenía solamente un sueldo part-time en Chile, que con ayuda de la inflación,
podíamos más o menos sobrevivir, pero para que se hagan una idea, eran como $300. O sea, con $300 mensuales era que pretendíamos casarnos. Entonces yo sí entiendo que era un poco una locura, pero teníamos muchos ahorros. Yo había ahorrado toda mi vida, entonces tenía una muy buena base que en el caso de que las cosas salgan mal, teníamos de dónde agarrarnos. Primero eso. Y segundo, estábamos muy dispuestos a vivir de manera muy pobre. Como que nosotros decíamos, nos da igual empezar viviendo en un sucucho. No era prioridad para nosotros. O sea, para nosotros era como, ¿qué sentido tiene seguir pateando por todas estas razones que había dicho solamente por temas de plata? Y eso era algo que la gente nos tiraba mucho, como, no, me parece que para casarte tienes que estar estable económicamente. Y como les digo, gente muy católica y muy comprometida con la fe, y que por eso a mí me parecía decepcionante, como que para mí era tipo, no, para orden de prioridades. O sea, como si Dios nos llama al matrimonio y nosotros tenemos tanta la certeza de eso y de que estamos para estar juntos y ya no tiene ningún sentido que sigamos con estirando el noviazgo, yo prefiero vivir con lo más austero y lo más sencillo y lo más pobre del mundo, pero juntos, a que no. Y bueno, y nos costó mucho. La verdad es que eso también nosotros nos preguntábamos entre nosotros como, ¿estaremos siendo muy ciegos? Tipo, ¿habrá algo que no estamos viendo y que realmente nos estamos mandando una cagada? Como estaremos siendo muy ingenuos, pero nosotros teníamos muy en claro que era algo de Dios. Como sentíamos una paz tremenda. Le veíamos mucho futuro a nuestra relación en cuanto a que era una relación muy trabajada, que desde el minuto 1 fuimos muy compatibles, éramos los dos como muy entregados con el otro, no sé, nosotros como que teníamos la certeza, cuando lo abríamos cara al resto decíamos como, no la estaremos pifiando. Bueno, y me acuerdo que, vieron que uno siempre necesita buscar un poco de aprobación, me acuerdo que un cura, cuando me fui a confesar, era en un retiro o algo así, y le tiré esta inquietud que tenía, que yo le decía, no sé, me da bronca, como que para mí Dios nos llama a esto y no sé qué, ¿verdad? Y el cura me dijo como a pan y cebolla, pero juntos. O sea, como tal cual, será comiendo pan y agua todos los días, pero nada es más importante que el matrimonio, nada es más importante que eso, que es el camino al final, donde Dios nos llama a la santidad. Y a mí me acuerdo cuando el padre me dijo eso, fue como, listo, es todo lo que necesitaba escuchar, la aprobación, y ahí me quedé tranquila. Y les juro que fue lo mejor que hice en mi vida. O sea, qué bueno que no escucha a nadie alrededor. Los dos sabíamos lo bien que nos hacíamos. Yo sabía que Dios, o sea, que Lucas me empujaba un montón a la santidad. Yo empujaba un montón a Lucas como también a mantenerse cerca de Dios. Y que nos hacíamos mucho bien, entonces digo, qué suerte que no escuchamos a nadie. A ver, el primer año fue duro en el sentido de que vivíamos en un departamento así, que no le entraba luz en ningún momento del día, o sea, siempre tenías que tener la luz prendida, era diminuto, no veías el cielo, veías como una pared al frente, el baño era rosa a nivel, inodoro rosa, lavamanos rosa, bidet rosa, o sea, era horrible, el departamento era muy feo, pero era tan barato por eso que permitía que podamos alquilar nosotros un departamento. No sé cómo vivíamos con $300, no nos pregunten. Ah, esperen, y eso era algo como que yo pensaba que no era tan irresponsable porque teníamos ahorros. O sea, nosotros estábamos dispuestos a reducirnos a vivir así de chiquitito, pero decíamos, en el peor de los casos hay ahorros. O sea, no es como que nos vamos a casar y que quizás el segundo mes le estemos pidiendo ayuda a mis papás. Y no, o sea, como que nosotros decíamos como, no los vamos a molestar, nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestras propias, o sea, como de las consecuencias de tener que vivir. Yo vivía muy cómodamente en mi casa, con Thermomix, con no sé qué, con bla, 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 o sea, con todo, con mi cuarto, No, o sea, sabíamos que iba a ser como incomodarnos a full, pero estábamos dispuestos, o sea, como que a mí nada me hacía más triste que no poder avanzar como en ese paso, y de verdad que fue lo mejor, o sea, fue lo mejor empezar a vivir esa etapa con Lucas. Para mí, Lucas era como mi mayor apoyo ya desde hace rato. Y bueno, oh sorpresa, que a los 2 meses, oh sorpresa, me quedo embarazada. A los 4 meses me enteré recontra tarde, porque nada, por mi ciclo que no me viene, etcétera, como que no era muy fácil verlo. Los ginecólogos no lo podían creer, era tipo, o sea, nadie, no lo podían creer, de verdad que no lo podían creer. Era un milagrazo, o sea, con Lucas
O sea, es que la gente nos decía, pero estaban buscando, es que no estábamos buscando nada porque sabíamos que no podíamos tener, o sea, ni buscar, ni no buscar, ni evitar, ni nada, o sea, era nada, ya teníamos un poco esa realidad en nuestras cabezas y estábamos tratando de amigarnos con eso y me quedo embarazada y a las 2 semanas me acuerdo que me quedo sin laburo. Lucas seguía sin laburo porque estaba por rendir el examen de residencia y el único sueldo que teníamos desaparece porque necesitaban que yo esté presencial y yo estaba en Buenos Aires y bueno. Y nunca nos faltó nada, nunca. Y lo que más me gusta es que gracias a que nos pusimos en esa situación, nosotros pudimos comprobar demasiado que Dios provee. O sea, nunca nos faltó nada, todo lo tomamos con demasiada alegría. O sea, me acuerdo que hubo un mes que se nos acabó la plata como a mitad de mes. O sea, faltaban todavía 2 semanas y se nos acabó la plata para comprar comida, para todo y que con Lucas fue como... Listo, vamos a ver cómo podemos sobrevivir con todo lo que hay en la despensa, con todo lo que hay en el freezer, en la heladera, nos poníamos a hacer menú, o sea, como que también siento que eso es lo más lindo de empezar, o sea, como estábamos felices de estar juntos, o sea, daba igual si no teníamos, no sé cómo explicarle, pero todo lo vivimos con mucha alegría y con mucha sencillez y me acuerdo que a la semana de eso, por algo a mí me entró plata, por alguien que necesitaba un laburito me entró plata y al final ni siquiera tuvimos que usar todas esas recetas. O sea, como que Dios iba proveyendo. Cada vez que pasábamos un mini susto, Dios proveía. O sea, de repente yo me quedaba embarazada, perdía el laburo y a Lucas le caía un laburo, después a mí otro y así. Hasta que Lucas ya tuvo como su primer sueldo, porque yo siempre como que seguí emprendiendo, su primer sueldo. Y ya ahí fue un poco más estable, pero además en ese departamento nosotros pensábamos quedarnos a vivir mínimo 4 años, que era lo que duraba la especialidad de Lucas. A los 6 meses ya estábamos pudiendo cambiarnos a este departamento que es divino, o sea, es divino y tiene 3 ambientes y 2 baños y un balcón y un lavadero y entra luz y, o sea, a ver, tampoco la pagaba, pero es divino, o sea, a mí me encanta. Y después de 6 meses, cuando nos casamos, fue como, bueno, viviremos en este departamentito 4 años y después nos mudaremos. No, Dios siempre se supera. Gracias a ponernos en esa situación tan vulnerable es que Dios siempre nos mostró su mano, como que siempre nos demostró que Él estaba ahí agarrándonos, que apenas algo nos fallaba, Dios nos sujetaba. Y eso fue increíble, ¿Qué más? Eso, lo mejor que hice en mi vida. Me encantó empezar pobres. Me encantó que empecemos pobres. Se lo recomiendo a todo el mundo. Nos hizo primero comprobar que somos muy felices simplemente por el hecho de estar juntos. O sea, como podemos no tener nada, y aún así lo vamos a tener todo. Nosotros con Lucas comíamos polenta literal todos los días. No nos podíamos ir a tomar un café ni de casualidad, pero ni un cortado. O sea, no podíamos nada, de verdad. O sea, bueno, $300 al mes, ustedes entenderán. Teníamos que pagar también alquiler, expensas, todo. No podíamos comer nada, vivíamos a polenta, yo embarazada encima. Y aún así éramos tan felices, o sea, como sabíamos que ya lo teníamos todo, como con tenerlo nosotros ya lo teníamos todo. Y eso a mí me encantó, porque ahora lo miro, que ahora sí estamos en una muy buena situación y tenemos un montón de comodidades, de no sé qué, bla, bla. Y a mí me da demasiada felicidad como acordarme de que en ese momento en el que no teníamos nada, aún así estábamos igual de felices. Porque a veces con Lucas decíamos como, uy, me muero, tipo, acostumbrarnos a este estándar de vida y que nos empiece a hacer, porque te hace muy feliz, la verdad. Los lujitos te van haciendo feliz, el poder tomarte un café con tu marido te hace feliz. Pero nosotros decíamos como, me muero en un momento no poder tenerlos y como que perdamos esa felicidad. El haber vivido eso, nosotros decíamos como, acordate que al principio no teníamos nada y éramos recontra felices. Primero eso. Y segundo, que sabemos que todo lo que logramos ahora lo construimos los dos juntos. Como empezando muy de abajo. Habernos mudado, no sé qué. O sea, al principio no teníamos muebles, no teníamos nada. Era uno que tenía Lucas en su coso de estudiante, lo lijábamos, lo pintábamos para que quede lindo. Íbamos armando toda la casa como con el menor presupuesto posible y lo más lindo posible. Lo fuimos armando todo como muy caseramente, muy sencillamente. Eso, como que era una vida muy austera y me da ternura como ahora vernos y decir como, y todo eso lo logramos empezando sin nada, empezando con mucha gente en nuestra contra o tratándonos como muy de locos y simplemente por vivir cara a Dios. Eso
Y eso, para mí, a mí me encantó eso como de lanzarte a la aventura y vivirlo como una aventura y con alegría. Y eso, como si fuera una aventura. ¿Cuánto llevo?